Listo, grabando con el permiso de ustedes, ya estamos grabando la sesión para poderla compartir posteriormente con todo el grupo. Si alguien tiene algún inconveniente me lo hace saber, por favor. Bueno, les decía que recuerden, es importante que lo tengan muy presente, que eh, tienen que modelar un objeto o un personaje. Ese es el ejercicio central de este nivel, ¿no? El modelado de un personaje. Entonces vamos a... Pues les recomiendo que estén enviándome sus propuestas, qué es lo que van a modelar, si tienen alguna pregunta durante el desarrollo de la actividad. Normalmente en las clases pues nadie pregunta mucho, no preguntan mucho. Entiendo pues que pues las preguntas no surgen mientras están viendo cómo hago yo las cosas. Las preguntas surgen cuando ustedes pongan en práctica lo que estamos haciendo y estén en el ejercicio de modelado. Entonces si en algún momento surge alguna pregunta, si hay alguna duda y que no les permita seguir, pues la invitación es escríbanme, no hay problema. Escríbanme o escriban al grupo, ¿no? Desde el principio ha sido así. Por favor escriban esas consultas por medio del grupo. Que si no las puedo responder yo inmediato, muy seguramente alguno de sus compañeros puede colaborarnos y responder. Y pues tan pronto yo pueda, doy respuesta a cualquier cuestionamiento. Y de paso, pues seguro la pregunta y respuesta le servirá a algunos de sus compañeros también. Entonces no lo olviden porque yo sé que este proceso de modelado es relativamente complejo. Bueno, voy a compartirles pantalla. Ok, listo. Compartiendo pantalla. Bueno, les dije que el día de hoy vamos a, digamos, voy a extenderme, tengo una duda, porque quiero hacer el ejercicio de modelado del mueble, pero estaba pensando que creo que hay algunos aspectos, especialmente con el tema de materiales, que creo que deberíamos abordar previamente a hacer el ejercicio de modelado final de ese mueble, porque eso nos va a facilitar el tema de mapear las referencias de modelado, porque todavía hay problema con ese tema. Ustedes solamente han hecho una vez o han utilizado alguna vez una referencia de modelado que fue cuando hicimos los logos, y sé que aún la mayoría no tiene idea realmente de cómo organizar los materiales para poder disponer esas referencias. Entonces creo que sería útil que viéramos primero ese componente en la sesión de hoy, que viéramos cómo ubicar correctamente esos materiales, cómo crear y ubicar correctamente el material, y si la próxima sesión el viernes dedicarnos desde las 8 que empezamos un poco más temprano con el ejercicio de modelado del mueble para que puedan trabajar un poco mejor el fin de semana. Entonces voy a hacerlo de esa manera, voy a explicarles pues cómo vamos a hacer. ¿Alguien dijo algo? Perdón, por ahí una voz. No sé si alguien abrió su micrófono y dijo algo. Voy a explicarles cómo creamos el material y cómo mapeamos una forma o una estrategia de mapeado muy sencilla para que podamos recurrir a ella. Y de todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer centrándome en ese ejercicio del modelado del mueble. Dime, no sé, alguien tiene su micrófono abierto, no sé si tiene alguna pregunta. No, bueno, ya saben, si tienen alguna pregunta simplemente habiliten su micrófono y hagan la consulta que requieran. Hay un sitio muy interesante, es una fábrica de muebles de el señor Carl Hansen, creo que si no estoy mal son de Dinamarca, si no estoy mal. Es este sitio que les estoy mostrando en este momento, el sitio o la dirección del sitio web es carlhansen.com. carlhansen.com. Les voy a enviar ahí el enlace por el grupo para que puedan tenerlo ya disponible. En este sitio, es como les digo, es una fábrica de muebles, hacen unos mobiliarios, especialmente sillas muy interesantes, pero me resulta muy útil este sitio cuando vamos a hacer los ejercicios de modelado, porque resulta que ellos de todos sus productos nos obsequian planos y referencias de modelado. Entonces ustedes verán que, por ejemplo, si yo voy aquí a colecciones y busco en sillas, entonces vamos a escoger alguna de estas sillas. Por ejemplo, podría ser esta silla. No, quiero una más curva. Esta silla puede ser. Si escogemos esta silla, verán que aquí aparece
dimensiones y descargas, dimensions and downloads. Y si desplegamos ahí, él me va a mostrar unas imágenes que son las referencias de modelado que podemos utilizar, vista lateral, frontal y superior, y las ¿Dónde podemos está ahí? descargar. Señor, No estoy viendo. ¿no estás viendo la pantalla? Permíteme. ¿Sí se ve? Sí, sí, sí se ve. Gracias, Jenny. Sí, Fernando, sí estoy compartiendo pantalla. Revisa en el modo de Déjame. visualización de todos y haces clic en el que dice en el de la pantallita para que se te amplíe. Ok, déjame. Me dices si no la logras ver y miramos cómo lo resolvemos. Entonces les decía que en este sitio podemos descargar, ellos nos regalan, por ejemplo acá, el mueble modelado ya para Revit, nos regalan las referencias bidimensionales de modelado para el modelo y nos regalan el modelo 3D para otras herramientas. Entonces, pues el sitio tiene esa información bastante útil. Voy a descargar las referencias bidimensionales aquí en el zip. Guardemos esto en complementaria 3ds Max y modelado. Entonces voy a guardar aquí la referencia de esta silla. Veamos que nos descargó. Ahí es un zip que si descomprimimos, digámosle que se extraiga aquí. Entonces nos da un archivo de Illustrator y un DWG. Si recuerdan cuando hicimos el ejercicio de modelado del logo, les comentaba que los archivos de Illustrator nos funcionan dentro de Max porque nos permite importarlos como líneas. No sé, voy a abrirlo, no sé si estén como líneas o estén imágenes. Miremos. Voy a revisar que hay. Debe haber líneas, seguramente son líneas las que hay ahí. Si queremos las imágenes, supongo pues tendremos que descargarlas de aquí. Sí, guardar imagen, descargar, guardar las imágenes desde la previsualización que nos da. Aquí ya abrió el... Sí, efectivamente lo que hay son líneas en Illustrator. Miren, lo que nos trae son lineecitas. Son las líneas en vector. Listo, no. Entonces vamos a usar el de AutoCAD. No hay problema. Ah, no, mentiras. Voy a descargar las imágenes porque necesito mostrarles es con las imágenes. Entonces voy a guardar esta imagen. Guardar imagen. Guardémosla allí mismo. Este le ponemos solo la silla CH30 front. Aviv. Bueno, vamos a ver qué nos guarda. Guardar imagen como CH30 side. Ok, no sé si me toque pasarlas por Photoshop, es probable que me toque pasarlas por Photoshop. Y guardar imagen como CH30 top. Listo. No sé si Max me reciba en esta versión, me reciba el punto .aviv como mapa. Voy a revisar eso. Miremos mapas. Voy a cambiar aquí el modelo de renderizado. Ahí encontré una que dice el archivo, cuando lo bajé, dice AI. Es el de Illustrator, el que estaba abriendo ahí Sí. y tiene los vectores, tiene lo mismo que tiene el de AutoCAD. Entonces cualquiera de los dos me Ah, traería las líneas. porque ahí esto, si yo le envié por WhatsApp la foto de la silla que sí viene con AI. Ah, ok, perfecto, gracias. Miremos si este me recibe los punto .aviv. Parece que no. Bueno, voy a revisarlo aquí. Trabajo Sena 2024 complementaria Max modelado. Sí, no me recibe los Aviv. Bueno, no importa, yo los voy a convertir aquí en JPG y de una vez se los envío por ejemplo porque por si alguien quiere seguir el mismo ejercicio eh, como práctica, ¿no? Pero ya saben que sus modelos son propios, ustedes mismos deciden qué modelar, no tienen que modelar esta silla. Ahí hay una que dice Trimax. Abramos esta. Sí, 3D, pero ese ya es el modelo hecho. Ese sí que no lo recibo. Ese es el modelo ya hecho. Listo, abrir.
Ok, abramos la otra, esta es la frontal, abrir y abramos la lateral, abrir y abramos la superior. Listo, guardémoslas aquí como JPG. Se está escuchando entrecortado, sí, para todos también se está escuchando entrecortado. No, Ah, bueno, me van confirmando. Sí, a veces, si todos escuchan entrecortado, es, es problema mío, pero si es una persona, puede que sea problema de esa persona. Gracias, gracias. Listo, entonces voy a cambiar esto a modo de 8 bits y lo voy a guardar como JPG. Listo, en JPG, guardar. Ok. Listo, pasémoslo a 8 bits y lo guardamos como JPG, guardar. Ok, ya se los voy a enviar también por el grupo de una vez. Imagen, modo 8 bits, Control Shift S, a JPG, guardar. Ok, listo. Creadas las imágenes, cerremos ya Photoshop. Les voy a enviar entonces las tres imágenes: side, top y front. Listo, ahí se fue. Bueno, sí, de algunas deben estar las imágenes. Antes, pues yo he encontrado fácil. Normalmente todas traen las imágenes ya listas. Pero bueno, no importa, ahí las tenemos listas ya. Entonces, bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, voy a hablar entonces primero de materiales para poder crear el entorno de trabajo, para poder componer las referencias para hacer el modelo y si podemos empezamos de una vez con el ejercicio y no pues lo hacemos el día viernes. Entonces bien, ¿cómo va el tema de los materiales? Voy a hacer aquí un objeto muy simple solo para ejemplificar lo que voy a mencionar. Pongamos una caja, una esferita y una tetera. Listo, tres objetos muy sencillitos. Ok, los materiales. Para crearlos vamos a abrir primero el editor de materiales. El editor de materiales lo podemos desplegar de tres maneras. Una, presionando la tecla M. Entonces si presionamos M, él abre el editor de materiales. Dos, en la barra de herramientas, al lado del iconito del render, de la configuración del render, hay un icono que tiene unas esferitas a un cuadradito como en ajedrez. Ese iconito me permite abrir el editor de materiales. Entonces vamos al editor de materiales. O 3, dentro del menú en rendering aparece la opción de Material Editor. Por aquí está Material Editor. Aquí en rendering aparece Material Editor, pero desde aquí me da la opción de abrirlo de dos modos: el modo Slate o el modo compacto. Los dos que abrí anteriormente son el modo Slate. Este es el modo en el que 3ds Max viene trabajando los materiales desde el año 2013. Previo a eso, previo al año 2013, 2012 hasta el 97, que salió la primera versión de 3ds Max, Max trabajaba los materiales en algo llamado el modo compacto. El modo compacto es este modo de acá. Ese fue el modo con el que nació Max, era el mismo modo que utilizaba 3D Studio 4, programa para iOS hace 30 años. Pero resulta que programas como Maya, como, bueno, en aquel momento había uno llamado Softimage y otros programas de modelado 3D tenían un modo de edición de materiales un poco más dinámico y pues la gente de Max decidió implementar un modo similar en el que podemos componer los materiales por una estructura visible. En el modo compacto esa estructura no es visible, yo puedo componer el material igual en cualquiera de los dos modos, pero en el modo compacto no veo la estructura, mientras que en el modo slide vemos esa estructura. Yo les voy a mostrar un ejemplo de ambos casos porque todavía puede haber gente a la que le guste ese modo compacto. En este modo Slate, primero al costado, en el costado superior tenemos un pequeño menú desde donde puedo cambiar al modo compacto al modo Slate. Hay aquí un menú de materiales que me permite seleccionar el material de un objeto sobre el cual haga clic, me permite
traer un material de un objeto que esté seleccionado por si el material no está aquí en el editor, y traer al editor todos los materiales que tenga en escena por si alguno me falta. También aquí tenemos un menú de editar que me permite limpiar todos los materiales y actualizar los materiales que están en el editor. Aquí hay un modo de selección, unas opciones de visualización y por aquí otras opciones que por ahora no vienen al caso, pues digamos que esto no lo vamos a utilizar inicialmente. Luego al costado, debajo de eso tenemos una pequeña barra de herramientas. Vamos a ver cómo funcionan todas estas herramientas dentro del curso. Hoy solamente les voy a mostrar dos: cómo asignar el material y cómo bueno, no, aquí asignar material y no más. Creo que es la única que necesitamos ver hoy, solamente cómo asignar el material a un objeto. Pero todas las vamos a ver. Y al costado izquierdo tenemos el Material Map Browser. Esto que tenemos aquí al costado izquierdo se llama el Material Map Browser, el buscador de mapas y materiales. Ya entenderemos qué es eso de mapas y qué es eso de materiales. En el centro tenemos un navegador que nos va a permitir visualizar todos los materiales que vayamos creando y editando. Y al costado derecho tenemos realmente el editor de materiales. Este sí es el editor de materiales, esto que tenemos aquí. Lo del centro es simplemente un navegador, un espacio de trabajo, y aquí arriba esta caja grandecita nos permite movernos dentro de ese espacio de trabajo que tenemos aquí al centro. Entonces, ¿cómo creamos un material? Lo primero es, vamos al costado izquierdo donde está el Material Map Browser, y esto está dividido en materiales, mapas, controladores, materiales de la escena y los slots. Los slots son los correspondientes al modo compacto. Entonces esto lo vemos después. Vamos a desplegar materiales. El programa me dice entonces que podemos crear tres tipos de materiales: materiales de tipo general, materiales de tipo scanline y materiales de tipo V-Ray. Yo aquí, por ejemplo, tengo instalado Corona. Entonces, si yo cambio de motor de render, me va a aparecer materiales tipo Corona, por ejemplo. O si cambio de motor de render a Arnold, me van a aparecer materiales específicamente de ese motor de render. Esto no siempre se muestra entonces igual, depende del motor de render que tenga seleccionado. ¿Qué es eso de seleccionar el motor de render? Pues dentro de las opciones de render, que es este icono de la teterita con un piñón, con un engranaje, vamos a abrir ese iconito y eso nos despliega esta ventana que es el Render Setup, las opciones de render. Dentro de esas opciones de render, que luego vamos a ver, esto más adelante vamos a ver cómo funciona y para qué cada una de esas opciones que nos ofrece. Pero entre esas opciones, esta llamada renderer me permite determinar qué motor de render voy a utilizar. Entonces, Max, por lo menos la versión 2021 para adelante, todas tienen ART Renderer, tienen Quicksilver Hardware Render, tienen Scanline, View, File Render, tienen Arnold. Corona y V-Ray yo las instalé aparte, entonces estas, si ustedes no lo han instalado, pues no las van a tener. Normalmente Quicksilver, Art y Viewfile son motores de render súper básicos, súper sencillos, que la verdad nunca he usado porque pues no me da resultados pues para nada complejos. Son muy simples, no los he probado, no los conozco bien. Scanline es el motor de render que traía Max desde el principio. Desde su primera versión siempre ha tenido Scanline como posible motor de render. Scanline es un motor de render muy rápido, muy ágil, que me permite visualizar algunas cosas, pero es muy malo. Es un motor de render muy malo porque tiene serios problemas con temas de la luz, tiene serios problemas con el tema de los materiales. Bueno, hay varias cositas que lo hacen muy deficiente que luego les explicaré a fondo. Arnold es el mejor de los motores de render que vienen directamente con Max. Antes Max venía con motor de render llamado Mental Ray. Como desde el 2010 Mental Ray desapareció y cambiaron a Arnold como motor de render. Es un motor de render que pretende ser fotorrealista, no es tan bueno en eso, digamos que falla en varias cositas y es un poco pesado. Sin embargo, trabajándole y conociendo muy bien ese motor de render, he visto imágenes muy buenas, muy realistas. Pero es un poco más complicado que Corona o V-Ray. Ya Corona y V-Ray, como les digo, son motores de render externos que uno le instala luego al programa como plugin, no vienen con Max. Entonces yo voy a utilizar Scanline porque es el más rápido, porque me permite mostrarles lo que les quiero mostrar de manera
sencilla, sin entrar en demasiadas complicaciones. Entonces, como he escogido Scanline como motor de render, dentro de los materiales pues está Scanline. Y dentro de esos materiales Scanline está el material estándar. Y como dice ahí, es un material que viene legado de versiones anteriores. No es un material al que le sigan trabajando. Ya esto muy probablemente en próximas versiones desaparecerá ese motor de render y nos quedaremos solamente con Arnold o algún otro, no sé. Pero al motor de render estándar hace muchos años ya no le trabajan, ya no le actualizan nada, no le hacen ninguna mejora ni nada por el estilo. Pero por ahora vamos a seguir trabajando con él. Entonces dime, Buenas noches, profesor. ¿cómo Una estás? preguntita, Dime. ¿cómo hago para entrar en el menú de materiales? Tres opciones. Opción uno, presionas la tecla M y eso te abre el editor de materiales. Opción 2, el botoncito antes del botón de configuración del render, de la teterita, antes de eso, este icono que tiene esas esferitas y ese cuadrado como en ajedrez. Opción 3, en el menú rendering, por aquí abajo dice Material Editor y abrimos el modo Slate. Las tres, cualquiera de las tres. Ahora. Listo. Bien, entonces les decía que ya en este modo despliego en el Material Map Browser que está al lado izquierdo, despliego el listado de materiales, despliego el listado de Scanline, que son los materiales que voy a utilizar, y voy a crear un material estándar. Entonces damos doble clic en estándar. Listo, he creado un primer material, este material que apareció aquí. Listo, no tenemos más, este material. Y como les digo, lo que tenemos en esta ventanita al lado derecho es simplemente como un navegador dentro de ese espacio de trabajo. Esta cajita azul es este material que acabo de crear y si me acerco verán que empieza a aparecer como un espacio gris clarito que me muestra qué estoy viendo de todo ese espacio de trabajo, y lo que está en gris oscuro es porque está quedando fuera de la ventana. Entonces a medida que me voy moviendo pues él va moviendo ese cuadrito. Si me alejo verán que ese cuadro gris crece y ya simplemente me indica que estoy viendo todo en el espacio de trabajo. ¿Cómo me acerco, me alejo? Igual que en los viewport. Con la ruedita del mouse hacia arriba nos acercamos, hacia abajo nos alejamos. Si hago clic sostenido en la ruedita del mouse, o sea en el scroll, hacemos paneo. O en la parte inferior de esta ventana hay unas herramientas de zoom. Las mismas, zoom para arriba, para abajo, encajar todo y hacer paneo. Entonces bueno, ya creo un primer material. Ese material, como es el único que tengo, obviamente es el que aparece en el editor. Pero voy a crear tres materiales distintos. Vamos a crear aquí otro material. Listo. Y otro material más. Doble clic y otro material más. Entonces ahora tenemos los materiales 47, 48 y 49. Listo, los voy a disponer aquí uno encima del otro. 47, 48 y 49. El material que seleccione es el que va a aparecer en el editor. Miren, si selecciono el material 47, en el editor me dice que ahora estoy editando el material 47. Si selecciono el material 48, en el editor me dice que seleccione el material 48. Desde el 2022 esto funciona así, muy bien. En el material que uno hace clic, automáticamente lo selecciona y me lleva a editar ese material. En versiones anteriores, del 2021 para atrás hasta el 2013, que fue cuando apareció este modo Slate, deben prestarle mucha atención a algo, por si alguno de ustedes trabaja con una versión viejita. En esas versiones anteriores, hacer clic sobre el material lo activaba, perdón, lo seleccionaba, pero no lo activaba para editarlo. Entonces, si uno quería editarlo, tenía que darle doble clic a la barrita con el nombre. Al darle doble clic, él ya pasaba ahí sí a editarlo. Porque ocurría que muchas veces uno seleccionaba un material, ese es el material que puedo asignar, etcétera, pero al editar no es ese el material que editaba. Estaba editando un material distinto y obviamente eso se prestaba para muchas confusiones. Ahora afortunadamente desde el 2022 ya corrigieron eso y material en el que hago clic automáticamente es el material que voy a editar y es el que puedo asignar y en fin. Entonces bueno, los materiales, lo primero que tienen, la primera propiedad de ese material es el nombre. Entonces creé tres materiales porque necesito tres referencias de modelado. Entonces voy a crear la referencia, voy a ponerle aquí silla frente. Listo. Ahora vamos a ponerle a... Alguien me está escribiendo algo, perdón. No sé, no vi. Luego vamos a... Le damos enter
Y listo, este material ya se llama silla frente, ya no se llama material 47. Este lo voy a poner de nombre. Vamos entonces aquí al editor y donde aparece el nombre selecciono y le pongo silla lateral, enter, y a este otro le vamos a poner silla superior, silla superior, enter. Listo, ahí tenemos los tres materiales creados: silla lateral, silla frontal y silla superior. Presten la atención a que el nombre del material no se repita. Yo no sé en esta versión, en anteriores ese era posible. Vengan a ver si, miremos si ya a este le puedo poner silla lateral. Silla lateral. Sí, y no avisa. Tengo dos materiales distintos que se llaman igual y él no me está avisando que hay ese error. El problema es cuando cuando vayan a importar, por ejemplo, el archivo, o cuando al abrirlo no, al abrirlo él logra identificar el problema. Eso, por ejemplo, con los objetos era un problema gravísimo, 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 hasta hace algunos años. Que recuerden que los objetos también pueden tener nombre, ¿no? Este se llama Box01 porque no le puse nombre, este se llama Sphere01 porque no le puse nombre, y este se llama Teapot 001. Pero yo les puedo poner nombre, ¿no? Recuerden que si estoy en el panel crear, el nombre se puede modificar aquí en la parte inferior, antecitos de la barrita de color, y en los demás paneles, en todos los demás, ay, perdón, esperen que me perdí ya. Y en todos los demás paneles está en la parte superior. Si voy al panel modificar, lo primero que aparece es el nombre del objeto y el color, lo mismo en los demás paneles. Lo primero que aparece es el nombre y el color del objeto. Resulta que ya desde hace algunos años, o nunca, realmente nunca Max me ha avisado si dos objetos tienen el mismo nombre. Entonces yo le podría poner esfera y esfera a dos objetos distintos y él no decía nada. Ahora él simplemente lo abre, o sea, puede haber dos objetos con el mismo nombre y él no tiene lío, va a abrir el archivo y bueno, ya usted verá si lo deja así. Pero hace unos años, cuando eso ocurría, él no avisaba, pero cuando uno iba a abrir el archivo, ya no abría. Decía que el archivo había generado un error. ¿Por qué? Porque él leía los objetos por su nombre. Entonces llegaba y encontraba dos objetos llamados igual, esfera y esfera, y no sabía cuál era el que tenía que abrir, porque entendía que era uno o debía ser uno, pero encontraba dos. Entonces, como no lo podía abrir, simplemente arrojaba error y ya, el archivo no se puede abrir. Entonces tocaba abrir un archivo nuevo, empezar a traer cosita por cosita del archivo original para recuperar cada modelo y volver a acomodar luces y bueno, era un problema grande. Pues afortunadamente ya no, pero igual la invitación es a eviten el problema de todas formas y recuerden bien no ponerle el mismo nombre a dos cosas ni a dos materiales. Con los materiales va a pasar lo mismo. Si yo creo dos materiales con el mismo nombre y lo guardo el archivo, no va a haber lío, lo va a abrir, pero en el momento en que vayamos a utilizar ese archivo para componer otra escena, por ejemplo, ahí ya me va a dar lío. Ahí ya cuando traiga el objeto, él me va a decir, oiga, hay dos materiales que tienen un nombre, ¿cuál uso? Y si no estoy seguro, pues podemos generar inconvenientes. Listo, entonces nombre, silla frente. Ok. ¿Qué es lo que vamos a definir de estos materiales? Yo escogí o siempre hago esta parte con los materiales Scanline porque son los más básicos, pero me permiten explicar los conceptos generales de todo material. Lo primero que compone el material son las opciones de sombreado. Estas opciones de sombreado sí son propias de los objetos, de los materiales estándar. Esto, digamos que en otro tipo de material no tiene mucho que ver. Se los voy a mostrar aquí, pero esto que dice anisotrópico, blink, metálico, etcétera, pues eso no viene en este momento al caso. Lo voy a dejar en blink, voy a explicar el resto y al final les muestro las diferencias entre un tipo de shader y otro. Después de eso aparecen los parámetros básicos del shader que haya escogido. Entonces, bueno, como en este caso tengo escogido o seleccionado el shader blend, pues aparece como parámetros básicos del blend. Si escojo metal, me dirá parámetros básicos del metal. Si escojo anisotrópico, me dirá parámetros básicos del anisotrópico. Según el que escojan, va a cambiar esa ventanita. Lo voy a dejar en los parámetros básicos blend y ya ahorita vemos diferencias con los demás. Dentro de esos parámetros básicos, lo primero que aparece es ambiente, difusión y especular. Y son tres colores. El ambiente y la difusión o la difusa están enlazados. Aparece aquí un icono que está en azul, que es un enlace, un eslabón. Quiere decir que si le cambio el color a uno, él va a cambiar el color del otro.
y al especular si está sueltito. Entonces, ¿cómo seleccionamos color? Fácil, simplemente hago clic en la cajita de ya sea del ambiente o el diffuse, porque va a dar igual. Hago clic en esa caja y el programa despliega el selector de colores. Este selector de colores me permite seleccionar color por tres métodos distintos, o haciendo clic en el picker, así se llama esta ventanita del costado izquierdo, es el picker, color picker. Entonces hago clic en el color que quiera y determino qué tan intenso o suave quiero el color con la barrita que está al lado, muy intenso o muy suavecito hasta llegar al blanco. Entonces supongamos que quiero un color naranja, entonces me voy hacia los amarillos, yendo casi al borde de los rojos, y puedo seleccionar qué tan intenso quiero el color en esa barrita al lado. Esa es la primera opción, el picker. Segunda opción, escala RGB, y esa escala RGB viene en ahora porque antes no traía las dos escalas, ahora viene en dos escalas. La escala de escena, que va de 0 a 1 en intensidad. 0 es no hay nada de ese color y 1 es el color completo. Y la escala display, que es la escala real de la luz, y es que cada uno de esos colores, rojo, verde y azul, que son los colores básicos de la luz, se divide en 256 niveles, 256 incluyendo el 0, es decir que esto llega hasta 255, pero puede ir hasta el 0. Entonces tenemos 256 niveles para combinar cada uno de esos tres colores. Siendo los colores básicos de la luz, pues si yo quiero por ejemplo que algo sea rojo, pues simplemente le digo que quiero el máximo de rojo, 255, nada de verde, nada de azul. Pero si a ese máximo de rojo le mezclara el máximo de verde, 255 de verde, ¿qué color me daría? Veamos pues, si llevo el verde al máximo, el color que obtengo es amarillo. Entonces el máximo de verde, de rojo, perdón, con el máximo de verde nos da amarillo. ¿Y qué pasa si combino el máximo de rojo con el máximo de azul? Pues que nos da un color llamado magenta. Máximo de rojo con máximo de azul nos da magenta. Y si le quitamos todo el rojo y combinamos lo máximo de verde con el máximo de azul, que nos da un color llamado cian. Y eso nos lleva a otra escala de color, que es la escala CMYK: cian, magenta, amarillo y negro. La K es de black. No podían usar la B de black porque la B ya es de azul, blue. Entonces bien, la combinación de esos tres colores, rojo, verde y azul, en sus 256 posibles intensidades, nos va a dar cualquier color que queramos. Entonces yo quiero un naranja, agrego todo el rojo, voy agregándole un poquito de verde hasta llegar al naranja que quiero, y si quiero lo puedo oscurecer un poquito si quiero irme hacia los cafés, o aclararlo un poquito si quiero irme hacia los colores más pastel. Listo, seleccioné el color que quiero, le damos OK y ahí está. Es el color que quedó asignado a la difusa y al ambiente del material. ¿Qué es eso de la difusa? Eso se llama reflexión difusa, y perdonen que los aburro un momento con un poquito de teoría, pero necesito mostrarles algo. Permítanme un segundo, si está por aquí. Creo que está por aquí. Sí, por aquí tengo esas imágenes. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, voy a hablar aquí muy rápidamente esto. 2 minutos de teoría. La luz es un conjunto de ondas que viajan a diferentes frecuencias. Cuando hablamos de onda es porque tiene este comportamiento, ¿no? Sube y baja, así se desplaza por el medio que sea la luz, igual que el sonido. La distancia entre la parte más alta y la siguiente de cada onda, a eso le llamamos frecuencia. Cuando esa luz se mueve a frecuencias muy pequeñitas, porque la luz tiene un espectro muy amplio de frecuencias, cuando se mueve a frecuencias muy pequeñas, muy chiquitas, estamos por el lado de los violetas. Entonces cuando la luz o las frecuencias de la luz se mueven en ondas muy pequeñitas, muy chiquitas,
vamos por los violetas, yendo hacia los azules y luego yendo hacia los verdes y los amarillos, en fin. Por debajo de los 400 nanómetros, un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro, millonésima parte. Entonces, si hablamos de 400 nanómetros, estamos hablando de 0,004 milímetros, es nada. Vienen los rayos ultravioleta o las frecuencias ultravioleta, que nuestros ojos no pueden percibir, pero sí podemos percibir con máquinas. Y por encima de los 750 nanómetros, que es donde está el rojo, entramos al campo de los infrarrojos, que de nuevo nuestros ojos no perciben, pero sí podemos percibir con máquinas. Nuestros ojos están muy limitados, son muy pequeño espectro de esa luz. Aquí tenemos un pequeño diagrama que nos muestra todo el amplio espectro de frecuencias que tiene la luz, en frecuencias extremadamente bajas desde un megametro hasta frecuencias muy pequeñas, ínfimamente pequeñas. No sé, esta FM que será un micrómetro, ni idea. Pero pues muy pequeñas. Nuestros ojos solo perciben un pequeño espectro de todo ese amplio rango. Ya les digo, entre los 400 y los 750 nanómetros. Y eso es lo que nosotros percibimos como color. Lo que está en esa franja es lo que percibimos como color. Lo percibimos como color porque nuestros ojos están hechos para percibir esos cambios de frecuencia a modo de colores. Y los perciben como determinado color gracias a las capacidades de una célula neuronal que tenemos en los ojitos que se llama cono. Nosotros tenemos en los ojos dos células neuronales, conos y bastones. Hay más o menos 8 veces más conos que bastones en nuestros ojos. Los bastones, perdón, más bastones que conos, discúlpenme. Hay 8 veces más bastones que conos en nuestros ojos. Los bastones son los encargados de percibir los cambios en la intensidad de la luz. Nuestros ojos están como muy bien adaptados a percibir esos cambios. Si la luz baja un poquito, sube un poquito, nos es fácil identificarlo. Pero como no tenemos tantos conos, pues no son tan hábiles detectando cambios de color. Entonces, pero se pueden entrenar, ¿no? Nuestros ojos se pueden entrenar y podemos, a medida que entrenamos, viendo más y más colores, podemos percibir cambios en tonalidades de color más fácilmente. Por ejemplo, dicen que los inuit, a los que muchos llamamos esquimales, la gente que vive en las nieves perpetuas al norte, ellos dicen que pueden identificar más de 30 tonalidades distintas de blanco, porque como todo su entorno es blanco, siempre es blanco, y por supervivencia para ellos es importante identificar cualquier pequeño cambio en la tonalidad, porque eso les permite saber si hay algún riesgo, algún peligro en el espacio entre el que se desenvuelven. Entonces ellos pueden identificar cambios en los tonos de blanco muy fácilmente, nosotros no tanto. Para nosotros es mucho más difícil identificar dos blancos que cambian muy poco, diferenciarlos es muy difícil. Pero pues por ejemplo nosotros los diseñadores, como todo el tiempo estamos viendo color, normalmente logramos apreciar cambios más sutiles en el color que que personas que nunca estén inmersas en ese mundo del color y de la imagen en fin. Entonces bueno, el tema es el siguiente, que cuando la luz llega a un objeto, no, esta no es. ¿Cuál es la imagen que tengo por aquí? Se me perdió la imagen que tenía para mostrarles. Bueno, se me perdió. Resulta que cuando pongamos esta imagen, bueno, esta me sirve. Resulta que cuando la luz llega a un objeto, ese objeto absorbe esa luz, absorbe todas esas frecuencias. Y de acuerdo a su composición química y física, el objeto expulsa parte de esas frecuencias. Las que él expulsa son las que nosotros percibimos como color. Si vemos un objeto verde es porque él absorbió toda la luz, todas las frecuencias que estaban por encima de... el verde está por el lado de los... ¿Dónde está mi verde? Por el lado de los 550 nanómetros. Entonces todos los rayos que se movían, todas las frecuencias que se movían por esas... por esos tamaños, por esas frecuencias, todos ellos los expulsa. Los demás ahí se quedan dentro. Los que expulsó son los que nos permiten ver ese objeto como determinado color. Y a eso es a lo que llamamos reflexión difusa. Por eso
es que en el material, todo este rollo para explicar esto, por eso es que en el material aquí no dice color, dice es diffuse, porque así se llama físicamente el proceso. Reflexión difusa, los colores, las frecuencias de la luz que el objeto expulsa y nosotros recibimos con los ojos como si fueran el color. Las demás frecuencias se quedan dentro del objeto y se convierten ¿en qué se convertirán? ¿Qué se imaginan? ¿En qué se convertirán las demás frecuencias de luz que se quedan dentro del objeto? Adivinen. ¿Nadie? Le apruebo una vez el nivel al que me diga. Ahorita. Negro. No, no, en negro no. Toda la luz entra en el objeto y el objeto expulsa parte de esa luz, que es la que yo veo y es la que le da el color. ¿El resto qué? En calor. Muy bien, Eric. Eric ya pasó el nivel. Muy bien, Eric. En calor. Efectivamente, eso se transforma en calor. Entonces, por eso es que no usamos ropa negra en climas cálidos. Porque, ¿qué pasa con la ropa negra? El color negro absorbe la luz y no expulsa casi nada. Digamos que en laboratorio hay materiales negros, 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 pero eso es en laboratorio. En la vida común y corriente y comercialmente uno no consigue un material realmente negro, negro. Todos los materiales se ve algo. Pero la mayoría de rayos pues los va a absorber y se van a quedar ahí porque él no va a reflejar nada. Perdón un segundito. Un segundo. Listo. Entonces, como la mayoría de rayos se quedaron en el objeto, pues se convirtieron en calor y por consiguiente se calienta mucho más. Mientras que en el caso del blanco, la mayoría de las frecuencias fueron expulsadas por el objeto y por consiguiente no se calienta tanto. Por eso los colores pálidos, los colores hacia el blanco, pues son los que más utilizamos en climas cálidos porque son mucho más frescos al calentarse menos. Entonces, bueno, y es la misma razón por la que, y esto de paso lo dejo de aquí porque nos va a ser útil más adelante cuando empecemos a ver las opciones de renderizado y esto. Esa es la razón por la que vemos el cielo azul. Eso se llama, es un proceso al que llaman Rayleigh scattering. Ese scattering es que cuando la luz entra, el sol emite luz blanca. ¿Sí? El sol no es amarillo ni emite luz amarilla, emite luz blanca. Pero cuando llega a nuestra atmósfera, las frecuencias que van por los azules y algunos violetas empiezan a interactuar con las partículas en la atmósfera. Entonces rebotan en la atmósfera y eso es lo que hace que nosotros veamos el cielo azul. Y si miramos al sol lo vemos amarillo. ¿Por qué? Porque las frecuencias no azules, sino las amarillas, naranjas, rojas, siguieron derecho. Pasaron, no interactúan con esas partículas y son las que llegan aquí a la superficie. Entonces cuando uno mira el sol lo ve amarillo es por eso, porque los colores azules o las frecuencias azules se quedaron en la atmósfera. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando empezamos a crear materiales realistas y empezamos a iluminar escenas y bueno, todo ese tema que veremos un poco más adelante es importante tenerlo en cuenta. Bueno, vuelvo entonces a mi material. Entonces decía que el diffuse, la reflexión difusa, es la que va a determinar el color del material y luego el specular es el color donde el material brille. Por defecto está en blanco, aunque no debería ser blanco. Voy a agregarle a esto brillo. Para agregarle brillo en la parte inferior aparece aquí un valor que dice specular level, nivel de especular, y está en 0. Entonces lo podemos subir. Esto puede subir creo que hasta 1000. No sé, eso cambia en las versiones. Antes no subía sino hasta 200. Luego le subieron como a 1000. Ahora creo que... sí, 999 es el máximo. Entonces miren ese material con 999 de índice de reflexión de especular, nivel de especular. Obviamente no, sería muy metálico. Voy a dejarlo por ahí en 120. Listo, valor incluso un poquito menos. Y voy a hacer un poquito más delgado ese brillo con este parámetro aquí llamado glossiness. Ese glossiness traduciría como lustre. Entre más lo lustramos, más se concentran los brillos, lo cual hace que la superficie se vea como más lisa. Entre menos lo lustremos, más se dispersa el brillo, lo que hace que la superficie se aprecie como más rugosa. Entonces, brillo tipo cuero, pues muy disperso. Brillo tipo plástico, muy concentrado. Entonces ahí vamos jugando con ese glossiness. Repito, se llama lustre.
Ok, entonces tenemos este material, les decía, el material normalmente no debería brillar en blanco, debería brillar en un color muy parecido al diffuse pero más clarito. Entonces en la difusa, en la reflexión difusa tengo un valor, un color 255-54. Pongámoslo 255-55 para acordarme más fácil. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a especular al color, voy a ponerle el mismo color, 255 de rojo, 55 de verde, 0 de azul, y ahora lo voy a aclarar. En esta barrita vertical voy a aclararlo hasta que me dé ese color, pero más clarito. Listo, algo así. Esto es un poco más lógico, ¿no? Que si es rojo, pues brilla en tonalidad roja muy clarito, pero en naranja, perdón. Tonalidad naranja mucho más clarito, pero en naranja, no va a brillar en blanco blanco. Bien, y listo. Esos son los parámetros simples y básicos del material. ¿Cómo le asigno ese material al objeto que quiera? Pues hay dos maneras. Manera uno, selecciono el objeto. Ya ustedes saben seleccionar objetos aquí en Max fácilmente. Ya saben, selección clic, por ventana, por nombre, como quieran. Selecciono el objeto y ya seleccionado el objeto, dentro de la barra de herramientas del Material Editor aparece este iconito, el cuarto iconito que está aquí, que dice asignar material a la selección o la tecla A. Eso hará que ese objeto que tengo seleccionado asuma este como su material. Listo, ahora esa caja tiene este material asignado. Opción 1. Opción 2, por ejemplo, le quiero asignar ese material a la tetera. Pues desde que apareció este modo Slate, desde el 2013, podemos hacer también esto. Verán que el material, ¿sí? La cajita del material tiene una serie de barritas. Ahora son barritas, antes eran unos puntitos azules, no importa, igual han estado ahí siempre. Y esas barritas me van a permitir enlazar elementos para componer el material o enlazar varios materiales. Por eso es que tiene una barrita también de salida. Tiene varias barritas de entrada y una barrita de salida. Esa barrita de salida me permite, como les digo, utilizar este material como componente de otros materiales más complejos, o también me permite asignar el material. Hago clic sostenido en esa barrita, arrastro y suelto sobre el objeto que quiera. Aquí por ejemplo él me dice que va a soltar sobre la tetera y miren que el cursor adquirió un iconito como de una textura, como un checker, un ajedrez. Entonces suelto ahí y ya la tetera tiene ese material. Entonces cualquiera de las dos formas, ya sea que seleccionemos el objeto y le hagamos clic en el icono de asignar material a la selección, o sea que arrastremos el material desde su nodo hasta el objeto en el que quiero que quede asignado. Cualquiera es válida. Bien, ¿qué otra cosa con respecto a esto? Bueno, hasta aquí alguna pregunta, alguna observación. No, vamos bien, vamos claros, no hay preguntas, no hay comentarios, nada. No, profe, por ahora. No. Muchas gracias. Gracias por responder ahí. Bien, bueno, ya saben, alguna pregunta, la que sea, algún comentario, bien puedan. Voy a crear los otros dos materiales, voy a editar los otros dos materiales para visualizar el material así grandecito como lo estoy visualizando acá. Simplemente en la esferita que lo previsualiza dan doble clic y eso amplía la previsualización en este modo. Listo, llevemos este aquí. Y este vamos a darle otro... Ah, bueno, me faltó una cosa dentro de ese material que estamos trabajando. Estos dos valores, autoiluminación y opacidad, para mostrarles toda la cajita. La autoiluminación, esto es una simulación. Yo le voy a poner aquí 100 de autoiluminación. Entonces, ¿qué pasa con el material? Aparentemente el material se enciende, como dice su nombre, se autoilumina. Y si renderizamos, vamos a ver que sí, más o menos, perdón. Listo. Encuadremos esto un poquito mejor, ok. Acerquémonos un poquito. Ok, listo. Entonces, si renderizamos, pues vemos que sí, que parece ahí como una mancha brillante, pero esto es simple simulación. Lo único que le está haciendo es aplanando el color y resaltándolo para que parezca que brilla. Pero el objeto realmente no está brillando. Muestra de eso es que si yo pongo algo debajo, voy a poner un plano aquí debajo.
Listo, pongamos este plano y movamos ese plano por aquí. Si ponemos este plano aquí debajo, al renderizar no hay ninguna luz proyectada sobre ese plano, ni mucho menos, nada. Entonces el material se enciende, pero es simplemente un efecto de color más que cualquier otra cosa. Entonces nada, se utilizaba antes, mucho antes, hace muchos años, para hacer simulaciones de neones, por ejemplo, de material neón. Pero eso tocaba combinarlo con otras tareas para que no solo se viera el neón, sino que proyectara efectivamente luz. Entonces era una tarea súper complicada. Ahora eso se hace muy fácil con los nuevos motores de render. Entonces dejemos esto en 0, no nada de autoeliminación. Y la opacidad va de 0 a 100, donde 100 es totalmente visible el material y por consiguiente el objeto que lo tenga, y 0 es totalmente invisible. Entonces si le ponemos 0, el resultado al renderizar pues será, se van a ver los brillos. Por acá se ven unos brillitos de la tetera, pero el resto no se ve nada. Entonces si quiero jugar con esa transparencia, pues vamos bajando el valor de opacidad. 40 de valor de opacidad y entonces tenemos un material medio transparente. Pero lejos esto de parecer un vidrio, para nada. ¿Por qué? Porque ahí faltan dos factores esenciales: la reflexión y la refracción de ese material. Entonces con esto no creamos vidrio. No lo esperemos así. Es solo hay un tema. Era la forma de hacerlo hace 30 años, ¿no? Por eso están ahí. Porque como les digo, esto ya no le trabajan, ya no lo actualizan ni nada por el estilo. Entonces así se quedó. Pero era la forma en la que antes teníamos que hacer vídeo, jugando con esto y jugando con reflejos. Bueno, había que hacer tareas bien complicadas antes para obtener buenas imágenes. Listo, ahora sí, voy con el segundo material, la silla lateral. Obviamente tenemos los mismos parámetros porque tenemos el mismo tipo de material, pero voy a cambiar el shader de esta a un anisotrópico. Y vamos a ver las propiedades básicas de ese anisotrópico. Este es un material bien interesante que ahora por defecto los materiales de motores de render como Corona y V-Ray son de hecho anisotrópicos. Ya lo son. Antes tocaba crear el material específicamente anisotrópico. Así como pregunté qué pasa con el color cuando se queda dentro del objeto, con la luz que se queda dentro del objeto, ¿alguien sabe qué significa anisotropía? Ninguna mano levantada, ni idea qué es anisotropía. Bueno, les cuento. Nada. La anisotropía es una propiedad de los materiales que indica que nos van a arrojar resultados diferentes si medimos algo sobre ese material dependiendo del lado por el que lo midamos. Ejemplo, la madera. La madera es un material anisotrópico. ¿Por qué? Porque si yo corto un pedazo de madera y le pongo peso perpendicular a la veta, va a soportar muchísimo más ese peso que si pongo el mismo peso paralelo a la veta. Entonces si yo acuesto el peso sobre el lateral de la madera paralelo a esa veta, va a resistir mucho menos peso que si lo pongo perpendicular a la veta por el otro lado. Y así con muchas cosas. La elasticidad, su índice de elasticidad es muy diferente si lo mido paralelo a la veta o si lo mido perpendicular a la veta. La gran mayoría de propiedades de la madera son anisotrópicas, dependen de por qué lado se midan. Eso es anisotropía. Dependiendo de por dónde lo mida o donde lo mire, se va a comportar de una forma u otra. Entonces, ¿cómo lleva eso Max aquí a los materiales? Pues cuando un material es anisotrópico, las propiedades iniciales son exactamente las mismas que el Brin. Tiene reflexión difusa, que es la que va a determinar el color del material. ¿Sí? Reflexión difusa. Ok. El ambiente, no lo aclaré, el ambiente siempre está asegurado con la reflexión difusa porque antes se utilizaba para hacer efectos como que cómo quedaría un color violeta dentro de un ambiente más rojizo o más hacia el azul, más frío o más verde. O sea, trataba como de simular ese efecto de los objetos que estuvieran alrededor en el material, pero nunca fue eficiente, o sea, eso nunca funcionó realmente. Entonces, como
no le quisieron invertir mucho tiempo a este motor de render. Lo que dijeron en algún momento fue, aseguremos esos dos colores que sean el mismo color y ya. Listo, no va a haber lío. Yo lo hubiera quitado de plano. O hubiera hecho que funcionara, que efectivamente hubiera cambios y se vieran diferentes si yo le ponía la reflexión difusa de un color y el ambiente de otro. Pero no, nunca se vieron cambios, nunca funcionó bien. Luego viene el color de specular, que ya sabemos. Voy a tomar un mismo violeta pero más clarito, ok. Y viene en la parte inferior, viene el nivel de especular, igual que en el caso anterior con el material Blinn, pero ya vemos un pequeño cambio, y es que aquí el brillo, a diferencia del material anterior, aquí el brillo no es redondo, es como alargado. Y ese valor de alargado depende de un parámetro que aparece en este shader que se llama anisotropía, que en este momento está en 50. Si llevo esa anisotropía a 0, pues va a quedar igual que un Blinn. Simplemente va a concentrar el brillo en un puntito y ya. Pero si movemos esa anisotropía, 20, 40, 60, 80, el brillo se va alargando. ¿Por qué? Porque entonces el brillo va a depender de la geometría. Miren cómo en la tetera, voy a ponerle, rendericemos en este momento con el material. Así es la tetera, así son los brillos de la tetera en este momento, que tiene ese material naranja. Voy a copiar esa tetera aquí a un ladito. Entonces shift presionado y la voy a ubicar por aquí, una copia, un calco, no importa, pero a este calco le voy a asignar este material. Listo. Y veamos la gran diferencia entre las dos teteras en cuanto al comportamiento de la luz en una y otra. Miren aquí en la boquilla. En el material Blinn los brillos son anchos, tienden a engordarse, mientras que aquí son muy finitos, ¿no? Siguen perfectamente la geometría y son muy finitos. Este brillo aquí sobre la superficie está bastante disperso, mientras que en esta el brillo ¿cómo lo diríamos? Se esparce, se difumina, se despliega por la superficie, por la curva de la tetera. Entonces sí es muy diferente el comportamiento de la luz, especialmente en ese tema de los reflejos, si el material es un shader Blinn normal o es un shader anisotrópico. Eso es lo que me permite este material anisotrópico. De resto es igual. Bueno, tiene aquí un valor que la verdad nunca entendí para qué era. No, confieso la verdad, no supe nunca para qué agregaron esto. Y es ese diffuse level. Ese diffuse level, si yo lo pongo en 0, el material se va a negro. Se vuelve negro. Entonces, sí, ¿para qué yo quiero un material negro? O sea, si yo quiero un material negro, pues le pongo negro a la reflexión difusa. Esto queda negro, o sea, no es que sea... El brillo sigue morado, pero el material es negro, negro. O sea, no es que sea un morado con tonalidades negras, no, el material es negro. Y si le pongo a la reflexión difusa gris, pues el material se verá negro. Bueno, queda negro. Entonces, pues si yo quiero un material negro, pues le doy color negro, ¿no? Pues no sé entonces para qué está eso ahí. Pero bueno, por alguna razón lo agregaron. Pero tal vez es un poco útil que si aumento ese nivel empiece a encender más el color. Si le pongo 200, entonces es como una autoiluminación, más o menos, como que empieza a encender más el color y llevarlo un poco más hacia frecuencias más bajas. Pero bueno, eso... de nuevo, pues si quiero ese color, pues le doy ese color y ya. Listo, eso es todo con el anisotrópico. Paso por los demás muy rápido. El material con el shader metálico es mucho más simple que el otro. Lo que pasa es que funciona distinto el brillo. Voy a decir que tenga un diffuse como medio naranjita, pero voy a aumentarle el nivel de especular. Entonces miren lo que ocurre con el brillo. Aquí el contraste entre zona brillante y zona no brillante es muy alto. Donde brilla, brilla con mucha intensidad, y donde no brilla queda casi negro. Porque ese es el comportamiento del metal con respecto a la luz. Luego les mostraré cómo en un material metálico el color de los metales no lo da la reflexión difusa, como los materiales, los materiales plásticos. Y bueno, el color de un metal lo dan las reflexiones. La reflexión. Eso es lo que determina el color de un metal.
Entonces funcionan diferente. Aquí no lo vamos a hacer así, estos materiales no son físicamente correctos, son materiales solo para visualizar algo similar a, mas no tiene ninguna incidencia física real. Luego les hablaré de materiales basados en físicas reales, a los que llamamos materiales PBR. En este caso, la diferencia grande está en el gran contraste que hay entre áreas en brillo y áreas en no brillo. Entonces miren que la teterita efectivamente tiene ese alto contraste. Si aumentamos aquí ese glossiness, listo, y bajemos un poquito el specular level, podemos obtener resultados interesantes con respecto a ese material metálico. Luego por aquí aparece otro shader que dice multilayer. El multilayer es chistoso porque son dos anisotrópicos. Entonces yo puedo combinar como dos materiales distintos o dos efectos distintos. Por ejemplo, pongámosle a este un azul oscuro. Ok, ese va a ser el color y va a tener dos brillos distintos. Un brillo más verde. Voy a poner un brillito más verdoso, más hacia los amarillitos, y un brillo más hacia los rojizos, por ejemplo, como para que lo diferenciemos bastante. Ok, y este va a tener un poquito más de valor, este va a tener un poquito menos de valor, pero este va a ser mucho más anisotrópico, mientras que el otro no va a ser nada anisotrópico. Miremos el resultado en la tetera. Miren, dos tipos de brillo con dos comportamientos distintos, esos tipos de brillo. Es un material chistoso, ¿no? Un comportamiento muy gracioso, pero existen materiales así. He visto, yo nunca he sabido si eso tenga nombre, pero no se han visto autos que cambian de color según por donde uno los mire. ¿Sí? Si por donde yo lo vaya mirando va cambiando el color del auto. Algunos dicen que eso lo llaman pintura tornasol. A mí no me parece un nombre técnico el tornasol. Pero bueno, así lo llaman. Yo no sé qué nombre técnico tenga ese color. Si alguien sabe, nos cuenta, por favor. Pero bueno, es un posible comportamiento que pueda explicar por qué van a agregar este tipo de shaders aquí dentro de los materiales. Okay. Luego viene uno que es exactamente el mismo blend, pero y se llama Oren Nayar Blend. Es el mismo blend, pero este le agrega una cosita, es que le agregan ese diffuse level del que ya había hablado hace un momento, y le agregan otro valor que es aún más raro. Bueno, tal vez este tenga un poco más de sentido, que es la rugosidad, y esa rugosidad lo que hace es difuminar más o menos el color. Entonces cuando esa rugosidad está en 0, él difumina menos el color, cuando está en 100 lo difumina más. Se llama así, rugosidad. Es como para dar un aspecto menos o más liso, pero visualmente eso realmente no logra nada. Son unos pequeños cambios de color que realmente no es que tengan mucha incidencia en el resultado final. No se aprecia muy bien el tema. Entonces es medio raro ahí ese parámetro. Luego viene el Fong, que es el mismo blend, pero tiene un comportamiento un poco diferente, especialmente en la contraluz. Miren cómo funciona un material blend. Digamos que los brillos a luz y contraluz son similares, mientras que en este Fong los brillos a contraluz son más intensos y más alargados, pero digamos que de nuevo en plata blanca es más o menos la misma cosa uno y otro. Este Strauss es el material más simple, tiene color, entonces yo le asigno color a ese material, y a medida que aumento el glossiness aumenta el brillo, o sea, están juntos. Si aumenta el lustrado es más brillante, si es menos lustrado es menos brillante, y ya, pare de contar. Tiene un valor aquí agregado que es que se puede metalizar. Entonces si yo le pongo 100 de metalizado, pues aumenta el contraste entre área ilumina o área de brillo y área de no brillo para dar esa sensación de metal. Si le pongo 0 de metal, se comporta como el plástico, como el Blend y el Fong y el Oren Nayar Blend, todos esos. Y por último uno que dice translucidez, un shader de translucidez que sirve para efectivamente hacer efectos de cortinas y cosas así. Que quiero ver una sombra que está detrás de ese objeto con una luz que está proyectándose hacia adentro del espacio, una cortina, tal cual. Pues este material es el que se usa para hacer eso, pero esto tiene unos parámetros ahí que no viene al caso, que en este momento no vale la pena explicar, porque necesitamos primero entender de mapeado y de otras opciones, y tampoco es que funcione de maravilla. Hay mejores opciones para hacer ese tipo de efectos.
Listo. Ya, esas son las opciones básicas, básicas, básicas de los materiales. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Nada, vamos bien. Ok. Listo. Ahora, ¿qué es todo este listado de elementos que tienen esos botoncitos ahí al lado? Pues en cada uno de ellos yo puedo asignar algo que se llaman mapas. Entonces les dije al principio que a la izquierda esto tiene una cosa que se llama el Material Map Browser, buscador de materiales y mapas. ¿Qué son esos mapas? Entonces despleguemos la lista de mapas. Al igual que con los materiales, dependerá del motor de render que tengan configurado. Si tengo configurado V-Ray, aparecerán más mapas V-Ray. Si tengo configurado Corona, aparecerán mapas Corona. Si tengo configurado Arnold, así. Como tengo configurado Scanline, pues aparecen mapas Scanline generales que son propios a cualquier tipo de material y motor de render. Unas opciones aquí de ambiente que son de V-Ray, esto no. Y unos materiales o unos mapas V-Ray que aquí no nos van a servir para nada porque no estamos usando V-Ray como motor de render. Entonces vamos a ir a generales. En Scanline hay tres que luego les contaré para qué funciona. Vamos a generales. Dentro de los mapas generales hay una serie larga de posibles mapas que puedo utilizar. Como les decía, los mapas son básicamente elementos bidimensionales que me permiten darle, bidimensionales y gráficos, visuales, que me permiten darle propiedades a un material. Ejemplo, voy a coger este checker, doble clic en checker y acabo de crear un mapa. El mapa número 2, no sé cuál haya seleccionado él como mapa número 1. En algún lado hay un mapa número 1 por ahí volando. Entonces creo un mapa número 2 que es este checker. Si lo selecciono, me da ciertas propiedades que todavía no vienen al caso. Luego las explicaré cuando veamos mapeado. Las únicas que en este caso, digamos, vale la pena mostrar y mover son los colores. Es un ajedrez en blanco y negro, pero yo puedo decir que quiero que sea un ajedrez en rojo y azules. Rojo y azul, un poquito más clarito ese azul. Ok, listo, tenemos un ajedrez en rojos y azules. Ya, eso es todo. Hay mil cosas más que se pueden hacer, pero repito, no vienen al caso. Pues ahora este mapa tiene dos entradas y una salida. Las dos entradas son para, si yo no quiero que sea un color plano sino una textura, pues puedo poner una textura. Ejemplo, quiero que sea un ajedrez entre madera y mármol. Entonces, ¿qué hago? Pues busco una textura de madera y una textura de mármol. Voy a buscar aquí un texture, así busco yo las texturas, aunque ahorita aclaro una cosa con respecto a eso. Y voy a tomar herramientas, imágenes de tamaño grande. Y vamos a tomar, por ejemplo, esta textura, listo. Voy a darle clic derecho, guardar imagen y la voy a guardar como... No me sirve como WebP. Voy a copiar esa imagen. Clic derecho, copiar imagen y me tocará pegarla en Photoshop. A menos que alguna de estas sea un JPG que me deje guardar. Guardar imagen. No, WebP. Sí, es que la mayoría de sitios web utilizan ese formato para sus imágenes porque es mucho más liviano. Entonces obviamente lo usan mucho más que el JPG. Ah, bueno, un JPG, perfecto. Listo, un JPG. Y busquemos mármol. Entonces, mármol es... se me olvidó el nombre en este momento. ¿Cómo es que es mármol en inglés? No es mármol, es stone. No, stone es piedra. Se me fue la palabra. Marble. Marble. Ok, marble. Y quiero que sean imágenes de tamaño grande y voy a usar este mármol medio verdoso. Clic derecho, guardar imagen y es un WebP. Y este. Clic derecho, guardar imagen. Sí, un JPG. Listo, perfecto. Ok, entonces yo quiero que en este material en el que voy a usar ese ajedrez como textura, el ajedrez no sea rojo y azul, sino que sea en mármol y madera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que traer ese mármol y esa madera. ¿Cómo los traigo? Es un mapa también, un mapa que se llama bitmap. Bitmap es mapa de bits, o sea, una imagen digital. Entonces voy a coger este mapa bitmap, le damos doble clic y ahí creo
ahí me permite, perdón, seleccionar dónde está la imagen que voy a utilizar en ese mapa. Entonces buscamos la imagen, estamos por aquí en trabajos, Sena 2024, complementaria, 3ds Max, modelado, y aquí está la maderita. A abrir. Listo, ahí está. La madera como primer mapa. Y vamos a crear otro, y es más, pongámosle el nombre a este mapa, pongámosle este mapa madera. Listo. Y creamos otro mapa bitmap, doble clic, y ahora con el mármol. Y a este le voy a dar clic para editarlo y digo que se llama mapa mármol. Mármol. Listo, mapa mármol. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Quiero que la madera reemplace al color rojo y el mármol reemplace el color azul. El color rojo es el 1. Entonces vemos que aquí hay dos entradas, una en color 1 y en color 2. ¿Qué hago? Conecto la salida de la madera al color 1 y la salida del mármol al color 2. Y entonces ahora este mapa es una combinación de maderas con mármoles. Y ahora quiero que eso haga parte del material. Yo no, pues no hice esto solo por mostrarles, sino que quiero que el material, este silla lateral, que no le cambie el nombre, este silla lateral al que le voy a poner algo de brillo y lo vamos a dejar como plain. Listo. No me importa en este momento la reflexión difusa porque ya no quiero que el material sea un color plano, sino que quiero que sea una textura. Definimos el color del material en la reflexión difusa, en el diffuse color. Pues ahí, si quiero que el material sea una textura y no un color plano, es el diffuse color donde va a enlazar la salida de este mapa checker. Le enlazo a diffuse color y el material ya es esa combinación de maderas y mármoles. ¿Qué obtenemos en este momento al renderizar? Pues una combinación de maderas y mármoles en la tetera. Listo, eso es el uso, en esencia, el uso de mapas dentro de un material. Y hay mapas para diferentes propiedades. Entonces puedo usar mapas para cambiar el color de especular. Si yo quiero que donde brille, brille también con una textura específica. O otras, no necesariamente tiene que ser una textura, puede ser que brille como en gradación de color o que brille, no sé, hay muchos mapas ahí. Lo mismo la cantidad de especular, que tanto brilla. Entonces supongamos que pues por aquí está muy parejo. Entonces digamos que brilla de forma parejita en todos lados. Si yo quisiera que esos brillos no fueran tan uniformes, sino que tuvieran formas o que se dispersaran de una forma u otra, pues podría usar mapas en ese specular level. Por ejemplo, no sé, voy a tomar una, pero es que en dónde lo veo. No, ese no vale la pena explicárselos acá. Luego lo explico en otro ejemplo que sea más claro. Entonces, para cada una de las propiedades que le podíamos mover ese material, ese glossiness, el lustrado, la autoiluminación, la opacidad y otras que ya son propias del material que no estaban en las opciones del shader, como filter color, bump, reflexión, refracción y desplazamiento. Todas ellas son susceptibles de usar mapas dentro de ellas, todas. Entonces, yo puedo decirle, por ejemplo, aquí como ejemplo, en la opacidad, voy a hacer una cosa aquí rara. Voy a tomar una silueta. Voy a poner aquí silueta, cualquier silueta, la que aparezca. Listo, vamos a ver herramientas, tamaño grande. Listo, y tomemos una que esté en blanco y negro. Esta. Es que no quiero que tenga marcas de agua. Esta. Listo. Vamos a ver si me deja guardar. Copiamos la imagen. O guardarla, si me deja guardarla. PNG, ¿será que si me toma la transparencia? Esta sí me va a tocar abrirla en Photoshop. Ah, pelota. Veamos cómo está en Photoshop. No necesito que tenga transparencia, necesito que sea blanco y negro. Así, simplemente blanco y negro. Sí, como lo supuse. Ok. Imagen modo RGB.
Imagen modo 8 bits. Ok. Seleccionemos lo que está en negro. Seleccionar inverso y pintemos de blanco esto. Ok, blanco y negro. Listo. Ok, guardemos. Archivo, guardar el PNG y listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar esa imagen, la voy a traer aquí a mi editor de materiales. Ya saben, si necesitan una imagen como mapa, el mapa es bitmap. Entonces vamos a bitmap, doble clic, seleccionamos la imagen, la abrimos. Ok, aquí está la imagen. Y esta imagen, este mapa bitmap, se lo voy a asignar a la opacidad de este objeto. Y veamos el resultado. Miren. Donde está en negro no se ve nada. ¿Ven? Ese señor ahí sentado, cada vez que ese señor se asigna aquí en la tetera, envuelve la tetera, pues veo a través de ella, es totalmente invisible ahí la tetera. Y lo que está en blanco se ve, con obviamente toda la gradación de grises, ¿no? Entonces, entre más oscuro sea, menos se va a ver. Entre más claro sea, más se va a ver. Entonces, por ejemplo, en ese caso, utilizar ese mapa en la opacidad me da un poco de posibilidades con respecto al material. Muchas posibilidades, ¿no? Para jugar con gradaciones, para jugar con distintos colores, con formas, en fin, hay mil maneras. Ya luego, ya hasta aquí voy con el tema de los materiales por ahora, porque lo retomaremos después cuando terminemos los ejercicios de modelado, porque ahí ya les voy a explicar el resto, vamos a ir más a fondo, vamos a ver materiales más avanzados, cómo puedo realmente simular vidrios, metales, etcétera, etcétera. Entonces con eso vamos más adelante. Yo aquí lo expliqué es para que ustedes puedan componer su escena, que es lo que yo voy a hacer en este momento, componer mi escena. Pare de contar. Entonces voy a borrar todo esto. Voy a quitar del editor de materiales todos esos mapas. Los selecciono y suprimir. Se fueron. Y simplemente voy a traer los mapas que sí necesito, que son los de la silla. Bitmap, traemos la silla por el frente. Bitmap, traemos la sillita lateral. Y bitmap y traemos la sillita vista por encima. Y entonces a cada material le voy a asignar su correspondiente mapa. Silla lateral es esta, entonces esto va al diffuse color de este material. Listo. La frontal, esta es silla frente, entonces este va al diffuse color de este material. Listo. Ok. Y esta, pues, la silla vista por encima va a silla superior al diffuse color. Listo, ok. Voy entonces a crear aquí un plano, un planito cuadrado en el piso, que mida, no sé, 1 metro por 1 metro, 100 por 100 centímetros. Este es un plano de 1 metro. Y voy a asignarle a este la vista superior de la silla. Entonces voy a hacerlo arrastrando. Listo, ahí está. Ahí tenemos el mapa asignado al material y el material asignado al objeto. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues asegurarme de que esto corresponda en las medidas que aquí me dice. Veamos esto por la vista superior, por el top. Quitemos la rejilla y activemos aquí el modo de visualización en sombreado. Le voy a quitar a ese plano sus segmentos, que tenga un solo segmento en longitud, un solo segmento en ancho. Recuerden que eso se hace en el panel de modificar, cambiando sus parámetros. Listo. Y voy a hacer una caja que mida lo que dice acá, 47 por 52. Listo, entonces por este lado va a medir 47 centímetros. Y por el otro lado va a medir 52 centímetros. La altura no me interesa en este momento. Y voy a ubicar esa caja por aquí. Listo, más o menos estaba medio bien acomodado. Voy a hacer esa caja transparente, pero no por medio de un material, sino que simplemente voy a ver a través de ella mientras la trabajo. Lo único que tengo que hacer es seleccionar el objeto y Alt X y hace que el objeto se vuelva transparente. No es material, el objeto no tiene ningún material y si renderizo se va a ver completo, full, ahí está la cajita full. Pero mientras modelo
veo a través de ella. Alt X y Alt X para volverla otra vez a hacer opaca. Bien, acomodamos esto por acá y entonces ya veo que me toca hacer un poquito más ancho el mapa en ese material y un poquito menos alto. Entonces, ¿cómo hago eso? Yo podría editar aquí el material, pero daño el material, digamos. Si yo me pongo a editar este mapa y a cambiarle parámetros, eso sería solucionable desde ahí. Pero es más fácil si yo tomo este objeto, voy al panel modificar y le asigno un modificador que se llama WMap. WMap. Este que está por aquí abajo. WMap. Listo. ¿Qué hace ese WMap? Le indica al objeto cómo el material lo va a envolver. ¿Sí? Digamos que aquí pues no había lío, es un plano, no tiene mayor cosa, no es complejo, por consiguiente cuando asigné el material él ya dijo, ah bueno, lo voy a asignar de esta manera. Pero si yo necesito corregir esa asignación que él hizo por defecto, o de plano el objeto no reconoce cómo asignar el material porque es muy complejo, pues para eso sirve este modificador. Me permite indicarle al objeto cómo el material lo va a envolver. ¿Y qué hago aquí? Pues cambio estas dimensiones, ancho y longitud. Entonces miren, esto hace que cambie el valor de dimensionamiento. Por aquí puede ser, sí, y de ancho, un poquito más de ancho. Un poquito más, yo creo que por ahí. Sí, ahí está. Listo. Este mapa, o sea, el material asignado a ese plano ya está acorde a las dimensiones que me indica la referencia de modelado. Entonces, perfecto, esto ya está. ¿Qué hago con esto para ya dejarlo ahí quietico? Lo mismo que hicimos con los logos. Lo congelamos, pero antes de congelarlo, no olviden desactivar la opción de que se congele en gris. ¿Por qué? Porque si en este momento lo congelo, voy a darle clic derecho y le digo Freeze Selection, pues todo queda gris. Entonces no me sirve. Control Z. Voy a darle clic derecho, vamos a las propiedades de ese objeto, Object Properties, y en Object Properties desactivamos Show Frozen in Gray, o sea que se muestre gris cuando se congele, lo desactivamos y lo congelamos de una vez, Freeze. Y ok, listo, este objeto ya no lo puedo seleccionar, ya no puedo hacer nada en él, pero veo lo que está en él. Y asimismo vamos a hacer entonces los demás planos, el plano lateral, el plano frontal, y organizar esos planos. Entonces me voy a ir aquí por el frente, por ejemplo, quitemos esa rejilla, vamos a hacer un plano por el frente. Ok, no sé qué tan grande. Vamos a activar aquí el default shading para ver ese plano y vamos a asignarle a esto la silla frontal. Listo. Ok, entonces la silla dice que mide 52 centímetros de ancho, sí, lo mismo que está en el top, pero de altura no me dijo. La altura está en la otra imagen, en esta. La altura es de 46 centímetros, 46 de alto por 52 de ancho. Entonces voy a tomar esta misma cajita y le vamos a decir a esta caja que tenga, ¿cuántos de alto dije? ¿Cuánto fue que dijimos de alto? 46. Gracias. Ah, no, mentira, 78, 46 a la 70, a la sentadera, sí, 78. Entonces vamos a decirle a esta cajita que tenga 78 centímetros de altura. Listo, por... bueno, ya la otra dimensión es la correspondiente. ¿Cuánto es que tiene de ancho? Otra vez se me fue. 52. Sí, estaba bien, son esos 52. Listo. Entonces vamos a acomodar esta caja. Voy a acomodar esto por aquí. Y ya veo que tengo que hacer un poquito más angosta y más alto el mapeado de este plano. Entonces vamos a seleccionar el plano, me voy a la lista de modificadores, buscamos el WMap y hacemos esto un poquito más angosto. Un poquito más alto. Y un poquito más angosto. Tal vez por ahí. Un poquitito más.
por ahí tal vez. Y en la altura subamos esto un poquito. La altura está más o menos bien. Ay, perfecto, 123 centímetros. Listo, ahí tenemos la referencia superior y la referencia lateral. Esta referencia lateral, frontal, perdón, la voy a llevar aquí atrás. Listo, ahí está. Ahí tenemos las dos. Un segundito. Listo. Y lo mismo hacemos para la lateral. Entonces, ¿cuál sería el objetivo para la próxima sesión? Para que me puedan seguir un poco con el ejercicio. Este ejercicio quisiera en la medida de lo posible que ustedes me fueran siguiendo mientras lo hago. Ojalá puedan hacerlo. Porque necesitamos poner en práctica esa habilidad de corregir el modelo, de ubicar correctamente los planos, los vértices, todo ese rollo. Entonces me gustaría mucho que me fueran siguiendo. No es un ejercicio que yo vaya a evaluar, no se preocupen, si no les da el tiempo, no se afanen por eso, pero sí sería muy útil que lo hicieran conmigo. Ya saben, el ejercicio evaluable es su modelo, el que cada uno de ustedes escoja para hacer. Entonces vamos a dejar lista esa escena para empezar a modelar. Esto es lo mismo, voy a darle clic derecho, Object Properties, quitamos Show Frozen in Gray, lo congelamos, Freeze, ok, y listo, ya esos dos planos están listos, ponemos el lateral y empezamos a modelar. Eso lo haremos el día viernes. Dudas, preguntas, aclaraciones. Este plano quedó muy ancho. Como ya tiene mapeado, ya no importa si yo cambio el ancho del plano, ya el mapeado no cambia. Entonces voy a hacer un poquito más angosto y un poquito más bajito. Tenemos demasiada altura. Listo. Ok, ahora sí lo vuelvo a congelar. Freeze. Listo. Y este también tiene como mucho tamaño. Paso al plano, cambiamos un poquito el ancho del plano en la longitud y el ancho. Un poquito más. Bueno, no, dejémoslo por ahí. Listo. Y clic derecho y congelar. Bien, ¿alguna pregunta antes de finalizar la sesión? ¿Algún comentario? ¿Alguna observación? ¿Algo? Profe, sí, un favorcito. Dime. ¿Será que si de pronto podríamos subir el video Ya. antecitos? Es para, digamos, tenerlo el viernes. Pues Listo. tratar de montar las imágenes. Sí, claro que sí. Sí, ya les dije, me comprometo a subir los 3 de una vez, así que ahorita me pongo a subirlos. No creo que alcance a compartirles el enlace una vez, pero los dejo subidos. Mañana temprano les comparto los enlaces. Vale, profe, gracias. No, a ustedes. Profe, buenas noches. Buenas noches. O sea que para nosotros modelar el personaje o el objeto es indispensable hacer este procedimiento que usted nos está mostrando en esta sesión. Sí, señor. Disponer referencias de modelado para poder guiarnos con ellas, para poder ir ubicando los planos que necesitamos ubicar. Van a ver bien el proceso el viernes, pero sí, lo primero es componer la escena así con las referencias frontal, lateral, superior, para empezar a modelar. Ah, bueno, profe, muchas gracias. No, con gusto. Si tiene alguna, digamos, si lo están haciendo en algún momento y les surge alguna duda y no quieren ponerse a ver el video completo, me pueden escribir y me preguntan, ya saben, no se preocupen que trato de responder. Bueno, listo, profe. Trato de responder lo más rápido posible. Bueno, profe, gracias. A ustedes, muchas gracias. Bueno, señoritas y señores, muchísimas gracias por acompañarme esta noche. A ustedes muchas gracias, de verdad. Y nada, finalizo aquí la grabación. Nos vemos el viernes a las 8